Hola, saludos a todos. Bueno, en general se tiene una idea en referencia a la masonería entre la sociedad de que no es más que una organización eh, sin ningún interés fuera de lo común, ¿no? También se tiene la idea de que es un pensamiento o una organización decimonónica, pero al mismo tiempo comprobamos que la práctica totalidad de los políticos y altos cargos en el mundo pertenecen a la masonería, ¿no? En el mundo de las conspiraciones, en este mundillo de las conspiraciones, eh, también hay una idea generalizada de que la masonería influye y llevan razón, pero que no hay nada más allá y que actúa por sí sola, ¿no? Bueno, traigo aquí una buena recopilación de citas y datos extraídos de varios libros y de diversas fuentes de internet que están relacionados con un acontecimiento histórico poco divulgado que cambió el rumbo de la historia de los últimos 2 siglos, ¿no? Porque fue el punto de partida para las grandes revoluciones y guerras posteriores. En el Congreso de Wilhelmsbad, los Illuminati, una herramienta de los jesuitas, tomaron el control de la masonería gracias sobre todo al apoyo de grandes personalidades de la época, ¿no? Que se sumaron a las proclamas de Adam Weishaupt y los suyos. Voy a mencionar diversas fuentes que hablan de este hecho histórico. Por ejemplo, Peter Parner, en su libro The Murdered Magician, dice que en 1782 el duque de Brunswick decidió resolver sus dudas mediante la celebración de una conferencia final o convento de la orden, ¿no? Y fue en Wilhelmsbad, cerca de Hanau, en Hesse. Fiel a sus orígenes aristocráticos, la última reunión de la estricta observancia era un asunto de sangre azul, ¿no? Otro escritor, William Josiah Sutton, en su libro Los Illuminati 666, dice que es un hecho histórico que el triunfo de las convenciones Illuminati de Weishaupt en 1782 se produjo simultáneamente con la admisión de los judíos en las logias masónicas. Dice además que la masonería había existido al menos décadas antes de los Illuminati. Nimrod fue el primero en enseñar el arte de la mampostería o masonería. Otro autor, Cushman Cunningham, en su libro El Imperio Secreto, dice en un apartado: pero después del Congreso de 1782, la masonería europea fue dominada por los Illuminati en secreto. Otro autor, Ralph Epperson, en su libro Masonry Conspiracy Against Christianity, dice que Albert Mackey, que fue un reputado historiador de la masonería, quizá el mejor historiador de la masonería, llamó al Congreso el más importante congreso masónico del siglo XVIII. Por su parte, Nesta Wester tiene varias citas. Por ejemplo, en su libro World Revolution dice que su importancia para la historia posterior del mundo nunca ha sido apreciada por los historiadores, ¿no? También dice que el Congreso incluyó representantes de todas las sociedades secretas, martinistas, así como masones e Illuminati, que ahora numera no menos de 3 millones de miembros en todo el mundo. También cita que la historia se ve empañada debido al juramento. Lo que pasó en ese terrible congreso nunca se sabrá en el mundo exterior, incluso para esos hombres que habían sido extraídos, sin saberlo, en el movimiento y ahora escuchado por primera vez los diseños reales de los líderes. Estaban bajo juramento a no revelar nada. Dice además Nesta Wester que el 16 de julio de 1782 los Illuminati se fusionaron con la Orden de los Masones. El iluminismo se inyectó en la masonería para adoctrinar a los líderes masónicos. La alianza entre Illuminati y la masonería finalmente fue sellada. Yuri Lina, en su magnífico libro Bajo el signo del escorpión, dice que se llevó a cabo en el castillo de Meyer Amsel Rothschild, en Wilhelmsbad, del cual vemos aquí una imagen muy característica que está en los jardines exteriores de este palacio, de una pirámide, ¿no? También Yuri Lina, en el libro antes mencionado y en otro que también muy bueno que se llama Arquitectos del Engaño, dice que la decisión fue también asesinar al emperador Leopoldo de Austria,
que fue envenenado el 1 de marzo de 1792 por el judío masón Martinovich. Gustavo III de Suecia fue asesinado el mismo mes también. Una autora, Lady Queenborough, en su libro Teocracia oculta, dice lo siguiente: Jan Willermoz presidió 2 de los congresos de Gran Masón, el de Les Gaules en 1768 y el de Wilhelmsbad, en el que se votó la muerte del rey de Francia. El autor John Daniel, en su libro Escarlata y la Bestia, dice lo siguiente: Jean-Baptiste Willermoz, un masón desde 1753 y un fabricante de seda rico de Lyon, sin duda, se movía en los mismos círculos que Mayen Rothschild. Willermoz, que también reclamó recibir instrucciones de superiores desconocidos, se mantuvo durante un tiempo con el príncipe de Hessen-Kassel. Un miembro del masónico rito de electo Cohen, Willermoz era una fuerza en movimiento durante la conferencia de Wilhelmsbad de 1782 y es considerado por muchos como uno de los fundadores del espiritismo moderno. Willermoz era también un amigo íntimo de Louis-Claude de Saint-Martin. El autor John Morris Robert, en su libro La mitología de las sociedades secretas, dice: la primera pregunta del gran maestro de los templarios fue ¿cuál es el verdadero objetivo de la orden y su verdadero origen? En el convento Wilhelmsbad, el representante principal Illuminati era Dietrich von Diffurt, que reclutó Bode, Christopher Bode, y que poco después reclutó también al príncipe Carlos de Hesse, que había sucedido al duque de Sudermania en la dirección de la estrecha observancia. Otro autor, James Billington, en su libro Fuego en las mentes de los hombres, dice: los iluministas se pasaron el día diciendo que las logias de la estrecha observancia no eran de hecho descendientes de los caballeros templarios, y el argumento de que las logias de observancia eran controladas en secreto por los superiores desconocidos, escuchen esto, superiores desconocidos, que eran de hecho los jesuitas encubiertos. Christopher Bode era amigo de Lessing y era socio principal en el escenario político final del iluminismo de Weishaupt. El historiador que mencionamos antes, Albert Mackey, escribió de Christopher Bode. En el Congreso de Wilhelmsbad defendió las opiniones de Adam Weishaupt. Ningún hombre de su tiempo fue mejor versado que él en la historia de la masonería. Se refiere a Christopher Bode. O poseía una biblioteca más valiosa y extensa. No había nadie más diligente en el incremento de su stock de conocimiento masónico, o más ansioso por aprovecharse de las fuentes más raras de aprendizaje. Weishaupt personalmente no asistió a este congreso, pero dio a su coadjudicador, el barón von Ney, que recordemos fue su mano derecha y que, esto no lo dice este autor, lo digo yo, y que luego fue uno de los que destapó que sospechaba de que Adam Weishaupt era un jesuita, o sea, un infiltrado jesuita. Decía este autor que el barón von Ney al barón von Ney le dio plena autoridad, ¿no? Vencido por el poderoso rival, la observancia estricta dejó de existir temporalmente y el iluminismo fue dejado en posesión del campo. Sobre Christopher Bode, tengo que añadir aquí que redactó y editó una memoria en Weimar en 1781, afirmando que los jesuitas habrían inventado en el siglo XVIII la masonería simbólica para luchar contra el protestantismo triunfante en Inglaterra desde Cromwell. Recuerden en los vídeos de la saga de la nobleza negra el papel que desempeñó Cromwell y la incursión de la masonería en Gran Bretaña, ¿no? Dice también Christopher Bode: tras la Segunda Revolución Inglesa, en 1689, los jesuitas habrían constituido la masonería escocesa y después de la masonería templaria para trabajar con la restauración de los estuardos y restablecer así la hegemonía de la religión romana en Inglaterra. Además, habrían favorecido la difusión de los altos grados escoceses y templarios en los países protestantes del continente para ocultar sus objetivos contra la religión reformada. Finalmente, analizaba el ritual y simbolismo masónico encontrando por todas partes la alianza de jesuitas y estuardos. Bode acabaría hallando fieles aliados de su teoría entre los iluminados de Baviera, especialmente, como dije antes, de Adolf Ney, el verdadero organizador de esta orden Illuminati, fundada por Adam Weishaupt.
profesor de Derecho en la Universidad de Ingolstadt, para luchar contra el dominio que el clero católico y los jesuitas ejercían en el electorado de todas las ramas de la enseñanza. Otro autor, Gary Allen, en su libro Illuminism, The Great Conspiracy, American Opinion, escribió: el poder y la influencia de los Illuminati logró un gran salto hacia adelante a través de una alianza formal con la masonería continental, que fue sellada durante el Congreso de Wilhelmsbad, que comenzó el 16 de julio de 1782, cuando se reunieron y adoptaron planes de organización formulados por los Illuminati, representantes de unos 3 millones de miembros de las sociedades secretas de Europa, y bañado en aquel entonces, ¿no? Otro autor, Bill Steele, en su libro Nuevo Orden Mundial, el plan antiguo de las sociedades secretas, dice: la boda entre la masonería continental y los Illuminati se llevó a cabo en julio de 1782. El autor William McLaney II, en su libro Evidence of a Master Conspiracy, dice: en Wilhelmsbad, Adam Weishaupt y el barón von Ney presentaron toda una promesa tentadora de secretos que los Illuminati tenían que ofrecer. La respuesta de muchos de los delegados italianos, franceses, alemanes fue la de unirse. A continuación se llevaron las doctrinas de la orden, sus grados y la disciplina de vuelta a sus respectivos alojamientos. Los dos líderes de la masonería alemana, el duque Fernando de Brunswick y el príncipe Carlos de Hesse, se unieron a la orden, con lo que el conjunto de la masonería alemana, el Gran Oriente Alemán en particular, quedó bajo el control de los Illuminati. Otro autor, Edinburgh Review, en su libro Illuminism and the French Revolution, dice: los acontecimientos se han resumido en la gran convención de la masonería celebrada en Wilhelmsbad en 1782. La orden de la estricta observancia fue suspendida y el barón von Ney da a conocer el esquema de Adam Weishaupt a los representantes reunidos de la masonería y fraternidades místicas. Entonces, y allí discípulos de San Martín y de Wilhelmsbad, así como los hombres de Estado, los científicos, los magos y los magistrados de todos los países, se convirtieron al iluminismo. Otro autor, Joan Comey, en su libro Who in the Jewish History, dice: el nombre de estricta observancia se cambió por el de benéficos caballeros de la ciudad santa. El congreso al que asistieron Gotton Ephraim Lessing en compañía de otros judíos también aprobó una resolución por la que de ahora en adelante los judíos ya no serían excluidos de las logias. Por primera vez los judíos fueron admitidos en la orden. Anteriormente, los judíos solo habían sido admitidos en una división de la orden llamada el Pequeño y Constante Sanedrín de Europa. Lessing fue un poeta, crítico, dramaturgo y filósofo. También fue una figura destacada de la Ilustración alemana, que creía que el cristianismo fue un desarrollo superior del judaísmo, pero pensó que también sería reemplazado por la Ilustración racionalista. En el libro La causa del descontento del mundo dice lo siguiente: a la conclusión del Congreso, los miembros de los Illuminati estaban completamente satisfechos. El barón von Ney informó a Adam Weishaupt después: todos ellos, dijo, quedaron encantados con nuestros grados de Epopt y de Regent. El autor Gary Kahl, en el libro En route to Global Occupation, dice: el conde de Virieu, sin embargo, volvió desde el Congreso y se negó a decir lo que allí se decidió. Dijo: solo puedo decir que todo esto es mucho más serio de lo que se piensa. La conspiración que está siendo tejida está tan bien pensada que va a ser, por así decirlo, imposible para la monarquía y la Iglesia de escapar de ella. Fritz Springmeier, en su libro Los 13 linajes de sangre de los Illuminati, dice: el Congreso de Wilhelmsbad hizo posible que la herramienta revolucionaria de los financieros asiáticos para controlar el territorio continental se pusiera a punto. Después del Congreso de Wilhelmsbad, la sede de la masonería iluminada se trasladó a Frankfurt. Bien, pues estas son una serie de reseñas sobre este congreso donde los Illuminati, que repito una vez más fue una creación jesuita, cuando los jesuitas fueron prohibidos en 1773,
pues tiraron del jesuita Adam Weishaupt para crear una organización secreta que volviera a controlar la situación, y lo hicieron a través de incrustarse en la masonería, cosa que está más que demostrada, pues por ejemplo con todas estas citas, para desde entonces utilizar a esta masonería como un medio de influencia absoluta en todos los aconteceres de la política y de la sociedad actual. Bueno, dejo a continuación un listado de los personajes que asistieron a aquella reunión y comprobarán que era la crema de la época, nombres de la aristocracia y de la nobleza, los que asistieron, ¿no? E incluso las fuentes de donde he entresacado pues esta información. Y aquí vemos como la masonería no es más que un instrumento al servicio de estos jesuitas desde entonces. Pues nada, amigos, hasta la próxima. Saludos a todos.